Muy buenos días, jóvenes. Bueno, vamos a ver un tema nuevo. En esta ocasión vamos a estar viendo nuestro tema que es de congruencia de triángulos. Para esto se fue diseñada esta clase en particular. Esta clase va a ser simplemente de trazos. Entonces, todos los trazos que yo vaya realizando, ustedes los tienen que ir haciendo. Hay que aprender a usar nuestro estuche de geometría. Entonces, por eso es importante esta clase. En particular, esta clase solamente es de trazos. Solamente van a ser trazos. Nuestro objetivo principal es ver los tres criterios de congruencia que existen y trazar triángulos. Entonces, hay que aprender a utilizar correctamente nuestro estuche de geometría. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Van a necesitar ustedes su regla. En caso de no traer la regla o no tener su regla, pues ocupamos una escuadra, ¿sí? La escuadra también es esencial para en este caso. Ahora, nosotros, bueno, yo en particular voy a ocupar la escuadra porque el metro me queda demasiado grande para lo que vendría siendo mi pintarrón. Entonces la escuadra me queda perfecta. Ahora, después de la escuadra necesitaríamos que tener también nuestro transportador. En nuestro transportador nosotros vamos a hacer medidas con respecto a los ángulos. Por eso es importante traer nuestro transportador y también conocer la forma correcta de utilizarlo. Y por último vamos a ocupar nuestro compás. ¿Sí? Van ustedes a ocupar su compás, ya sea el compás que tengan en su casa, sea un compás de precisión, sea un compás de diferente forma, pero sí necesitamos nuestro compás como tal, ya que este va a ser el que nos beneficie para hacer algunas medidas precisas en los triángulos. Ok, ahora, vamos a entonces ahora sí a especificar toda esta parte que estamos viendo y el nuevo lenguaje que vamos a ver entre las figuras. ¿Qué sucede aquí? Congruencia de triángulos. ¿Qué significa ser congruente? ¿O qué es la congruencia? Bueno, nuestra congruencia para nosotros va a ser cuando una figura con respecto a otra figura tienen las mismas dimensiones, los mismos lados, miden lo mismo, miden los mismos ángulos, por eso se le llama que es congruente. Un triángulo es congruente gracias a eso, ¿sí? En este caso, eso es la congruencia. ¿Por qué no se le dice que un triángulo es igual? Bueno, porque puede ser de otro color, puede tener otra forma, puede estar acomodado de diferente manera, y eso quiere decir a nosotros que ya no son iguales, ¿sí? Si uno es azul y el otro es verde, ya no son iguales, ya cambia completamente. Se le dice congruente porque sus medidas son iguales, pero tiene alguna característica diferente, ya sea el color, la forma en cómo está acomodado, ¿sí? A lo mejor uno está volteado, el otro está de esta manera, entonces ya no son iguales, son congruentes. Nosotros vamos a ocupar esa palabra como principal ahorita, ¿sale? Entonces, continuaríamos aquí. ¿Qué sucede? Para nosotros vamos a ocupar ciertos lenguajes. Yo voy a colocar un triángulo y eso quiere decir, pues como lo acabamos de decir, triángulo. Ahora, los triángulos que vamos a formar se van a formar con vértices. En esta situación voy a poner el triángulo ABC. ¿Qué quiere decir? Que es el vértice A, el vértice B y el vértice C. Ok, esto significa de esa manera. Entonces, recuerden, dijimos ahorita nosotros que esto es el triángulo. ¿Sí? ABC quiere decir que son los vértices. ¿Sí? Para nosotros eso es lo que quiere decir cada una de las letras que tengamos o la figura que estemos manejando. Ahora, ¿qué otro símbolo vamos a utilizar? El otro símbolo que utilizaríamos sería este símbolo. Este símbolo se parece al signo igual, simplemente le estamos agregando una parte externa arriba. ¿Sí? Voy a borrarlo para que se vea un poquito mejor. Colocamos el signo igual y luego ponemos como si fuera el signo que tendría la letra ñ, ¿verdad? En este caso va a significar congruente. Esto quiere decir que una figura es congruente a otra, ¿sí? Ahora, después de esto, ¿qué es lo que más vamos a ver? Voy a poner una línea y voy a colocar dos letras, un decir AB. ¿Esto qué me quiere decir a mí? Esto quiere decirme segmento AB. ¿Por qué segmento AB? Bueno, AB, ¿qué quiere decir? Los dos vértices que posee un triángulo. La línea me quiere mencionar que es un segmento de un punto a otro punto. Por eso se le dice que es el segmento AB. ¿Sí? Entonces, estas son las simbologías más o menos que vamos a ir estableciendo nosotros aquí. Entonces, para nosotros es muy importante esto y nos falta una más. Este puede cambiar.
Un decir, yo puedo decir esto o puedo colocarlo de esta manera. Cualquiera de las dos son correctas. ¿Qué quiere decir una con la otra? Significa ángulo. El ángulo A. Ángulo A o ángulo A. Cualquiera de las dos son correctas. Normalmente la que más utilizamos es la primera, que viene siendo esta. Igual, si a alguien le agrada más colocarla así, también la puede colocar, no hay ningún problema. Pero el que más se suele utilizar viene siendo de esta manera. Ahora, también los ángulos pueden llamarse por vértices. Es decir, el ángulo ABC. ¿Qué quiere decir? De una figura, un punto va a ser el punto A, se recorre, aquí va a ser el punto B, se recorre y aquí va a ser el punto C. En sí, cuando ustedes vean 3 letras para un ángulo, el ángulo que están pidiéndole es el que se encuentra en medio, que sería el ángulo B. ¿Sí? No cambia, nada más está interpretando que es ABC. ¿Por qué? Porque es con los vértices que se está formando. El A, el B y el C. Este es el ángulo que se está encontrando. Es el ángulo del medio, que es el ángulo B. Sigue siendo absolutamente lo mismo. Entonces, anotemos bien toda la simbología que vamos a utilizar nosotros para los criterios, ¿verdad?, de congruencia de triángulos. Entonces, anotamos perfectamente. Ahora, nos vamos a pasar a la construcción de triángulos y ver esa congruencia que estamos viendo. Para yo saber qué es un triángulo congruente, ¿qué quiere decir? Que yo conozco sus lados. Y este criterio se llama LLL, o también lo podemos nombrar como lado, lado, lado. Este es el criterio de congruencia. Lado, lado, lado. ¿Por qué lado, lado, lado? Porque yo sé que sus lados son iguales. Los 3 lados que yo tengo son completamente iguales. Por eso yo puedo distinguir que es un triángulo congruente. A ver, si a mí me dijeran, vamos a construir en este caso, hacemos la construcción del triángulo ABC. Ahora, observemos que nos dicen, el segmento AB mide 7 centímetros. Ahí está. Mi segmento AB mide 7 centímetros. Ahora, el siguiente, el segmento BC es igual a 5 centímetros. Y por último, el segmento CA es igual a 4 centímetros. Ok. Ahora, yo voy a transformar el triángulo y ustedes también lo tienen que realizar. Lo van a realizar ustedes ahí en su libreta, pero van a seguir los pasos que yo voy a estar realizando ahorita. ¿Sale? Entonces, en este caso, siempre vamos a tomar en cuenta el lado más grande. Siempre guíense con el lado más grande. Para mí, mi lado más grande viene siendo ¿quién? El 7. Ahora, ese 7 va a ser mi base. Entonces, voy a tomar yo lo que viene siendo mi regla o mi escuadra y vamos a formar nuestra base. Entonces, mi base dice que es de 7 centímetros. Voy a colocar mi regla, ¿verdad? Y voy a hacer mis 7 centímetros. Entonces, en este caso, bueno, vamos a borrarle aquí. Vamos a ponérselos acá las medidas, muchachos, para que nos pueda dejar un poco de espacio. Lo voy a hacer un poquito más chicas, Segmento AB es igual a 7 centímetros. Segmento BC es igual a 5 centímetros. Segmento CA es igual a 4 centímetros. Muy bien, listo. Ahora sí, ya tendríamos un poquito más de espacio para formar nuestro triángulo. Ahora, dijimos que la base va a ser de 7 centímetros. Yo voy a colocar el doble de la medida. Ustedes háganlo con las medidas que yo les establecí. Yo voy a colocar el doble de mi medida para que se pueda ver un poquito más grande. Entonces, coloco aquí y ahí está mi base. Esa es mi base. Entonces, este vértice y este vértice son los puntos de apoyo. ¿Qué me dice el segmento AB? Entonces, mi segmento va a ser con el vértice A y el vértice B. Y estos son 7 centímetros. Y listo. Ahí está. Yo ya acabo de colocar mis 7 centímetros. Bueno, ¿qué sucede ahora? A partir de aquí yo voy a transformar los siguientes lados. Pero para los siguientes lados, ¿qué es lo que yo voy a utilizar? Vamos a utilizar entonces nuestro compás. En nuestro compás lo vamos a utilizar nosotros con respecto a las medidas que tengamos. Entonces,
Mis medidas van a ir de la siguiente manera. Voy con el siguiente segmento, BC. El BC pues va a empezar en B y quiero que trazar el punto C. Entonces, me dice que mide 5 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Con nuestro compás vamos a hacer la abertura a 5 centímetros. Yo mi abertura la voy a hacer a 10. ¿Por qué la hago a 10? Porque estamos haciendo las dimensiones al doble. Entonces, la punta de metal que en su compás tendrían, ustedes tienen dos puntas, una punta de metal y una punta que vendría siendo de grafito. La punta de metal va a ir directamente en el 0 y la punta de grafito tiene que ir colocada en el punto del número 5, ¿sí? Porque son sus 5 centímetros. Entonces, en mi caso va a ser lo mismo, mi punta de madera va a ir aquí y mi punta del marcador tiene que ir en el de 10 centímetros. Yo ya tengo mi abertura. ¿Qué voy a hacer? Coloco mi compás, ¿sí? En la punta de metal lo voy a colocar en esta parte del vértice. Y voy a trazar un segmento de esta manera. Y listo. Yo ya lo tracé, ¿sí? Observen qué hice. La punta de metal de ustedes la coloqué en el punto B. Y tracé directamente sin moverlo. Procuremos que quede bien colocada. Y simplemente hice un giro. Hice yo el giro para que pudiera marcarse toda esa zona. Listo. Yo ya terminé ahorita con ese segmento. Todavía no puedo poner un punto porque lo que voy a hacer es pasarme al siguiente segmento. El siguiente segmento es el CA. Entonces va a ser con el punto A hasta llegar al punto C. Todavía no conozco el punto C. Es lo que vamos a conocer gracias a nuestro compás. Ahora, el siguiente segmento me dice que es de 4 centímetros. Entonces, hago lo mismo. Coloco en mi regla o mi escuadra y lo coloco directamente a mis 4 centímetros. Ya lo tengo a mis 4 centímetros. Vamos a hacer absolutamente lo mismo. Colocamos aquí en nuestra parte, ¿verdad? La punta de metal y hacemos nuestro giro. Listo, yo ya hice mi giro. Si observan, hubo un punto donde se intersectaron esos dos, ¿verdad? Esas dos curvas. Ese punto donde se acaba de intersectar, ese es el segmento, ¿verdad? Que nos va a apoyar a nosotros para cada uno de los segmentos. Viene siendo nuestro vértice C. Ahora ya tenemos el vértice C. ¿Qué hago? Con mi regla, pues junto cada uno de mis puntos. El C con el A y el C con el B. Ahí está y listo. Ahora, si yo lo quiero medir con mi regla, puedo medirlo perfectamente. Y a mí me está dando aquí que este es el de 5 centímetros. Mido con mi regla igual aquí y a mí me estaría dando que este es el de 4 centímetros. Si observan, fue la abertura que ustedes hicieron con respecto a su compás. Y ya tendríamos el triángulo ABC con cada uno de los segmentos que se les pidió, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo saber cuando otro triángulo viene siendo congruente? Porque sus segmentos van a ser completamente los mismos. En este caso, este fue el primer triángulo que acabamos de realizar, que viene siendo el que se encuentra aquí arriba. Vamos a hacer otro triángulo más. Este triángulo va a ser el triángulo, vamos a ponerle otros nombres, en este caso va a ser EFG. Listo. Ahora, me dicen a mí que el segmento FG es igual a 4 centímetros. El segmento FE es igual a 7 centímetros. Y el segmento EG es igual a 5 centímetros. Ahora, si puedo observar las medidas con respecto a las anteriores, ¿qué analizaríamos aquí? Analizamos que las medidas son ¿qué? Las mismas. Significa que viene siendo el mismo triángulo. Perfectamente. Entonces, eso significa que para nosotros los triángulos son congruentes. Muy bien, son congruentes. ¿Por qué? Por sus lados. Estamos hablando de 3 lados, entonces son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Ahí está. Los triángulos son congruentes. ¿Cómo lo puedo verificar? Porque el segmento AB es el mismo que el FE. El segmento BC es el mismo que el EG. Y el segmento CA es el mismo que el segmento FG. Por eso yo puedo decir que todos mis triángulos son
congruentes. Estos dos triángulos son congruentes. Ahora, para verificarlo, lo tengo que trazar. Vamos a trazarlo. Mismo método que acabamos de hacer hace ratito. Pero ahora voy a ocupar otra base. No hay ningún problema, puedo ocupar otra base. Mi base de referencia va a ser el 5. Entonces, yo voy a colocar aquí mi regla y voy a poner mi base que vendría siendo de 5. Ahí está. Estos son 5 centímetros. Ahora, mis vértices, ¿cómo se llaman? E y G. Ahí está. Esos son los vértices que yo tendría. Listo. Ya que tenemos esto, ¿qué hago? Igual, con mi compás, ¿verdad? Dijimos que íbamos a hacer nuestras aberturas. Entonces, las aberturas que voy a ocupar para el compás van a ser las mismas. En este caso, ¿cuál vendría siendo? La primerita es la de 4 centímetros. Entonces, vamos a abrir nuestro compás a 4 centímetros. Coloco mi compás, punta de metal en el 0, recorro el grafito hasta llegar a 4 centímetros. Ya que tengo mis 4 centímetros, verifico los vértices. EG, ¿verdad? Que es el que estamos agarrando de referencia. Voy a trazar el de 4 centímetros, FG. Entonces voy a trazar el nuevo vértice que es F. ¿De dónde me apoyo? De G. G se encuentra acá, coloco mi compás.